Sí, buenos días, muchachos. Mire, por aquí lo que hice fue abrir el CMD o el símbolo del sistema. Ya saben cómo abrirlo. Con Windows R y escriben CMD o Windows y ya buscan directamente en las aplicaciones de Windows el símbolo del sistema y ya lo abren. Obviamente ya cada uno va a tener diferente ruta en esta parte, esta parte de aquí, porque pues esta parte pues va directamente a su usuario, su disco y su carpeta de información. Y lo que vamos a intentar ver hoy, o al menos en esta sesión, es manejar base de datos. Base de datos son muy complicadas su sintaxis. De hecho, si se dan cuenta en las clases que tuvieron de programación con sus diferentes maestros, generalmente los lenguajes de programación están creados en inglés, por decir así, las sentencias o la sintaxis. De igual manera, las bases de datos, como son desarrollados en sistemas de inglés, entonces generalmente se utiliza mucho el inglés, y si alguien comprende inglés va a entender perfectamente las sentencias, porque pues sentencias simples pero se nos hacen tal vez un poco confusas porque están en inglés. Bueno, ya teniendo abierto el CMD o el símbolo del sistema, vamos a proceder a escribir la siguiente sentencia. Escribimos SQL CMD, que es la herramienta de SQL que se instala en automático cuando instalaron SQL Server. En teoría, cuando instalaron el SQL Server 2019 o otra versión, ya todos traen esta herramienta. Entonces lo único que debemos es entrar al símbolo de sistema y ejecutarlo, y se llama así, SQL CMD. En este momento yo voy a ponerle diagonal H, que es como para ayuda, simplemente para ver si el programa se reconoce. Y efectivamente me dice SQL CMD diagonal H, tiene un mensaje de argumento, dice ingresa diagonal signo de interrogación para obtener ayuda. Ok, quiere decir que si lo reconoce, si es un programa reconocido. En dado caso puede ser que diga este programa no, o este comando no se reconoce, ahí sí van a tener un detalle, porque quiere decir que esta herramienta no se instaló. Entonces por ahí, si alguien tiene ese detalle, pues no va a poder seguir avanzando. Quiero esperar o quiero creer que hasta este momento a todos les salió este mismo mensaje, o al menos algo diferente, pero que no diga no se reconoce el programa. Si dice eso, no se reconoce el programa, ahí sí vamos a tener un poquito de detalle, porque pues, a partir de aquí pues vamos a seguir avanzando. Ahora, sabiendo que ya se reconoce el programa, vamos a ingresar a su base de datos. Cuando crearon o cuando instalaron la aplicación, me imagino que les tuvo que pedir una contraseña, quizá un usuario, pero mayormente la contraseña solamente. Entonces tienen que recordar esa contraseña. Esta contraseña varía mucho, pero generalmente a veces es admin 123 o varía, o lo que ahí le hayan puesto. Entonces sí es importante que la recuerden. Por ejemplo, vamos a escribir otra vez vamos a llamar a la herramienta de SQL cmd diagonal s. S es ya una instrucción que es como decir el servidor, o decir dónde está el servidor. Como tienen igual la base de datos en su máquina, vamos a llamar a localhost porque está en la base de datos local. -u para llamar al usuario, o para decir que vamos a ingresar usuario. En este caso, generalmente el usuario que se crea por default es SA. Yo también así lo dejé, SA. Y ahora diagonal P. Guión P, me confundo. Ese guión P es para el password o contraseña. Entonces mi contraseña es -1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es mi contraseña.
Teniendo esta sentencia correcta, van a poder conectarse a su base de datos. Es simple, dice SQL SMD en el servidor, para eso es el -S, servidor localhost, para el usuario, por eso dice -U, mi usuario es SA, con la contraseña -P de password 123456. Ok, yo adrede voy a modificar mi contraseña, lo voy a dejar así, y si le doy enter me va a decir mensaje con un número, código en el estado 1 en el server, para que, como estoy en localhost, este es mi server. En la línea 1 dice logueo fallado para el usuario SA, o sea, dice que no me pude loguear, obviamente porque es mi contraseña. Entonces vuelvo a escribir lo mismo, o doy flecha arriba para que me ponga la sentencia que ya he escrito, y pues pongo mi contraseña correcta. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es mi contraseña. Se la puse de ejemplo para que pudiera ser fácil de entender mi contraseña para este momento. Le doy enter y en este momento ya estoy logueado dentro de mi base de datos. Aquí ya tengo un logueo en mi base de datos. Entonces ya de aquí, bueno, en mi gestor de base de datos, ya de aquí ya puedo hacer o consultar las sentencias que yo quiera. Si se dan cuenta, es una instrucción simple aparentemente. SQL SMD, que es el nombre de la herramienta, -S servidor, -U usuario o user, y -P, que es el password. Entonces ya con eso ya podemos escribir las sentencias aquí. Ahora voy a crear una base de datos siguiendo el ejemplo del PowerPoint, donde que en una escuela debían administrar maestros o profesores, pues, alumnos, materias y carreras. Entonces vamos a crear una base de datos que se llama escuela. ¿Y cómo se crea eso? Pues con una instrucción sencilla que dice créate database escuela, punto y coma. Generalmente a veces no se escribe punto y coma, pero podemos escribirlo aquí para tener la costumbre, porque algunas versiones nuevas de SQL Server ya te restringen o te piden que siempre lleve punto y coma al final de cada sentencia, si no te marca como un error. Entonces la sentencia dice así: créate database escuela. Créate es de crear, database base de datos, y se va a llamar escuela. Entonces, si se dan cuenta, no es una sentencia muy complicada. Si le damos enter no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque siempre, al menos en esta herramienta, debemos escribir la instrucción go o ve o hazlo. ¿Para qué? Para que en el siguiente enter la herramienta diga: ah, ya terminaste de escribir, ahora sí voy a ejecutar las instrucciones que me diste. Entonces ya, si ven, en la segunda línea es donde está el go, y si le doy enter se vuelve a escribir 1. ¿Por qué? Porque otra vez empieza a esperar líneas de comando. Voy a dar 3 espacios para, simplemente por fines didácticos, para que no se confundan entre uno y otro. Entonces en mi tercera línea vamos a escribir otra sentencia. La sentencia es la siguiente: use database escuela, punto y coma, damos enter y escribimos go. Ahora, esa sentencia que dice use database escuela es como se sobreentiende usar, o usa la base de datos escuela, o ahora vamos a usar la base de datos escuela. Eso quiere decir esa sentencia. ¿Por qué? Porque después de crear la base de datos, ahora vamos a ponerla en uso para poder ingresar dentro de. Si no pongo esa sentencia,
si tengo más bases de datos en mi gestor o en mi computadora, el equipo no va a saber a dónde va a estar, o va a poner siempre la default, que es una base de datos que se llama master. Entonces si creamos tablas, lo vamos a crear en la base de datos default, y no es lo correcto. Lo correcto es siempre tener las tablas en la base de datos que corresponda. Ok, entonces en este caso, si damos use database escuela, me va a dar un mensaje: sentencia incorrecta. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. De nuevo, voy a borrar el punto y coma y go. Vamos a ver cuál es el error que me está dando. Voy a poner dos líneas, entonces nomás le voy a poner use escuela. Go. Ahí está. Me estaba confundiendo, una disculpa, porque pues es que en MySQL se utiliza use database, entonces y tal vez me quedé con la expresión del create database, pero la expresión correcta ahora sí es use escuela o usa escuela, que es la base de datos que acabamos de crear. Ya con eso dice cambiado a la base de datos el contexto para escuela. Ok, entonces ya con eso ya cambiamos, ya estamos usando o ya estamos dentro de la base de datos de escuela. En este momento llevamos dos instrucciones: create database y use. Esas son las dos, por decir así, principales, una para crear una base de datos y otra para usarla. Puede ser que ya en la siguiente vez que nos loguemos, cuando hagamos la sentencia, esta sentencia, y querramos entrar a la base de datos de escuela, ya no vamos a utilizar esta sentencia. ¿Por qué? Porque ya ha sido creada. De hecho, si la intentamos sobreescribir, me va a decir que ya existe. Entonces, la siguiente ocasión, lo único que vamos a hacer es entrar use escuela, y ya con eso, porque ya va a estar creada. Voy a dar dos espacios para que distingan una sentencia de otra. Y ahora, si se dan cuenta, en el ejemplo del PowerPoint les decía que había 4 entidades. Bueno, les decía a su maestra que había 4 entidades. Bueno, si en sí es una base de datos, dice, para una escuela que pueda manejar profesores, alumnos, materias y carreras. Entonces son 4 conjuntos de datos o 4 entidades que deben existir, y lo vamos a representar en forma de tablas. Debe haber un conjunto de datos o una entidad para maestros o profesores, un conjunto de datos o una entidad para alumnos, otra entidad para carreras y otra entidad para materias. Ahora, lo primero que vamos a crear va a ser la entidad carrera. No podemos crear alumno, porque alumno depende de la carrera en que vaya a estar inscrito. Entonces, si no hay carreras, es como si yo intentara entrar a una universidad que no tiene carreras. Pues ¿a qué me voy a inscribir? Pues a nada, porque no hay nada creado, o no hay nada, ninguna carrera se me ofrece. De esta misma manera, en el sistema o en la base de datos, primero vamos a crear la tabla carreras. ¿Para qué? Para que a partir de ello ya se pueda designar el alumno a qué carrera quiera ir. ¿Y cómo se crea una tabla? Una entidad podemos relacionarlo directamente con una tabla. Así como en un Excel, si se dan cuenta, hay tablas. Cuando hacen sus tablas en Excel, tienen campos. De la misma manera, una base de datos tiene campos. Entonces vamos a crear una tabla que se llame carrera. Ya me salté a la otra, carrera. Entonces, creando esa tabla que se llama carrera, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero nos aseguramos que ya estamos dentro de la base de datos de escuela, y con esto lo confirmamos. Siguiente, para crear una tabla,
la sentencia es la siguiente: create table o create table. Esa sentencia es es una sentencia no tan complicada. Dice créate o crea una tabla, lo siguiente es el nombre, entonces carrera o carreras, y abrimos paréntesis. El abrir paréntesis, dentro de estos paréntesis vamos a poner todos los campos que debe contener. Entonces todavía no lo cierro, doy enter, puedo continuar ahí seguido, pero pues lo doy enter para que entiendan cada campo. Ahora, dentro de las bases de datos hay varios tipos de datos que son básicos en casi todos los lenguajes de programación, y que ahorita estamos en un lenguaje de base de datos. En este caso pues hay enteros o números, cadenas, hay para fechas, hay para tiempo, hay un sinfín de datos que se pueden almacenar en las bases de datos. Ahorita de momento para texto vamos a escribir uno que se llama nvarchar, y para números pues vamos a hacer lo básico de int. Entonces hacemos esto, decimos create table carreras o create table carreras, y vamos a poner un dato que sea nvarchar. La sintaxis es la siguiente, lo estaba poniendo al revés: es el nombre del campo, el tipo de dato y si es nulo o no nulo. Ahorita lo van a entender. Por ejemplo, en la tabla de carreras vamos a necesitar una clave de carrera, entonces clave _carrera. Con esto estamos diciendo vamos a crear un campo que se llame clave carrera y va a ser nvarchar. Ahora, entre paréntesis vamos a poner de cuánto largo o qué tan extenso va a ser este dato. Por ejemplo, para una matrícula de un alumno de 9 dígitos, aquí pondríamos 9. ¿Para qué? Para que por si alguien por error pone un dígito más, se restringe a 9. Es como para limitar. O incluso si pongo más de 9 me va a dar un error y no me va a dejar agregar un valor. Para este caso, supongamos que la clave de la carrera tiene 10 dígitos. Entonces le decimos campo clave carrera va a ser de tipo nvarchar, que es como texto o string. Y ahora como va a ser mi dato identificador, porque las claves de las carreras no se pueden repetir, o al menos no se deben de repetir, entonces va a ser mi llave primaria. Por lo tanto, para definir una llave primaria le hacemos primary key, así, o llave primaria, y de esta manera ya tenemos nuestro primer campo. Dice clave carrera, que es el campo, el nombre, va a ser de tipo nvarchar de 10 dígitos, y además va a ser primary key o nuestra llave primaria. Ok, si ya pusimos primary key aquí, ya en la siguiente no podemos ponerle nuevamente primary key porque va a dar un error, o primary key, perdón, va a dar un error. Entonces si queremos hacer una llave compuesta, ya posteriormente les voy a enseñar. Ahora, clave de carrera. El siguiente dato que dice que debe tener esa carrera debe tener un nombre, obviamente. Nombre _carrera. Después del nombre del campo pongo un guión bajo y el nombre a la tabla que pertenece. Es bueno que se haga eso. Se puede reducir, por ejemplo, nombre _c o clave _c, sí se puede reducir. Pero si yo nada más le pongo nombre y en la tabla alumnos
También hay un campo que nada más se llama nombre, de ahí se pueden confundir. Entonces por de mientras póngale como tal la extensión guión bajo carrera. Entonces el nombre del campo es nombre carrera, igual va a ser un n varchar. El nombre de la carrera puede ser muy extenso: sistema, gestión, bioquímica, electromecánico. Entonces pensemos que más o menos quizá puede tener hasta 100 datos. Si no le ponemos ni paréntesis ni nada, por default lo maneja hasta 250, que es lo que permite para nvarchar, su extensión de letra. Ya si queremos más de 250, un campo que por ejemplo ponga una descripción grande, si se maneja el tipo de dato text, que ya son más de 250 caracteres. Pero para este caso no tiene caso ocupar un campo que esté preparado para recibir un montón de caracteres cuando nomás vamos a recibir 50, 30. Entonces por eso es que ponemos nvarchar para 100. Suponiendo que haya un nombre de alguna carrera súper largo, que no se cree posible, o tal vez sí, pero pues ahí nos tenemos a las limitaciones. Ahora ya no podemos poner primary key porque me va a dar un error. Igual ya no es conveniente porque pues no tiene lógica tener un nombre de la carrera como primary key. Para este caso vamos a utilizar una sentencia que dice not null. Esta sentencia lo que me va a permitir es decir que no esté vacío, o sea que cuando ingrese el nombre de la carrera no esté vacío o no permita recibir datos nulos. De esta manera yo restringo que a la hora que se estén ingresando datos no pueden, o los limito que cometen errores, para que por ejemplo alguna carrera vaya sin nombre. Pongo coma porque voy a continuar con los datos. Y por último, al menos lo que pedía en ese ejemplo es total de semestres carrera, o cuánto tiempo va a durar la duración, cuánto tiempo tendrá la carrera. Entonces vamos a poner que es de tipo int, porque no pueden haber 3.5, 3.2, no son. Si hablamos de semestres o años, siempre son enteros: un año, 2 años, o si son semestres son 6 semestres, 9 semestres, 12 semestres, así. Por eso va a ser de tipo int, y también le vamos a decir que sea not null para que no se permita que ningún dato vacío. Ahora ya que está aquí, ya como ya no voy a agregar más datos, no voy a poner coma, sino que voy a dar un enter y voy a poner cerrar paréntesis. El paréntesis lo podía haber puesto acá en este punto, después del not null, no afectaba en nada, pero pues lo puse hasta acá con fines prácticos o didácticos para que lo entiendan bien. Ahora si se dan cuenta, ya está la sentencia para crear una tabla. Dice create table o create table carreras, que va a tener el campo clave carrera de tipo nvarchar para 10 dígitos, y esta va a ser mi primary key. Con este primary key quiere decir que los datos para clave 1 no pueden ser nulos y no se pueden repetir, o sea que no puede haber una clave de carrera 1 y la siguiente carrera de sistema también sea 1, me va a dar un error. Nombre de la carrera va a ser de nvarchar, preparado para hasta 100 caracteres. Si tiene menos no hay problema, pero si tiene más, ahí se va a cortar y va a tener un error de tipo y que le da la instrucción que sea not null o que no permita nulos. Y el último campo, que se va a llamar semestres carreras, que va a contar cuántos semestres tiene la carrera, y va a ser de tipo int o entero, y también va a ser not null para que no se permitan datos nulos o vacíos. Entonces le doy enter y ya sabe, le damos la instrucción go. Si no comete ningún error me va a dar éxito, si no me va a dar un error, y ahorita lo verificamos. Ahí está, ya se creó. ¿Cómo sé que se creó? Porque otra vez me empezó el contador en 1. Entonces ya que tengo la tabla carrera, pero ¿cómo la muestro o cómo sé que existe? Hay una sentencia para seleccionar los datos que hay en una tabla. Select o seleccionar, así le digo, es basado en el inglés,
¿Qué quiero seleccionar? Asterisco es para lo que sea. From, que quiere decir de dónde o desde. Carreras. Entonces esta sentencia, le voy a dar go, dice select asterisco from carreras. Selecciona todos los datos, por eso es el asterisco, desde la tabla carreras. Así se. Y si le doy enter, me dice filas afectadas 0 porque no tengo nada de datos. Y ya me dice clave carrera y no hay nada. Nombre carrera, tampoco hay nada. Y semestre carrera, tampoco hay nada. Entonces, si se dan cuenta, es como si fuera una tabla de Excel. Tiene los títulos de cada columna y aquí deberían aparecer todos los datos que hay, pero como no hay datos almacenados, no hay nada que mostrar. Ahora vamos a insertar un dato. Quizá va un poco rápido, pero pues si es necesario lo pueden pausar parte por parte y ya lo van haciendo instrucción por instrucción si se van deteniendo o si se van atrasando. Ahora, para insertar un dato en esta tabla de 3 campos es insert. Si se dan cuenta es inglés, simplemente insert o inserta. Y ya está. Insert, ¿a dónde? Carreras. Perdón, me faltó un valor. Es insert into. Esa es la sentencia correcta. Inserta dentro de carreras, eso es lo que quiere decir. Insert into carreras. Y entre paréntesis le vamos a poner los datos que debe de tener o los datos que vamos a mandar. Ahorita les explico. Clave carrera. Si se dan cuenta es el nombre de los campos, coma, que pusimos. Nombre carrera y semestres bajo carrera y cierro paréntesis. Miren, en esta parte puede ser que aquí no lleve paréntesis y no lleve nada. Sin embargo, les recomiendo que lo escriban. ¿Por qué? Porque puede ser que nada más quieren insertar el nombre y el semestre y en automático como va en cierto orden, que primero es clave, de ahí el nombre y de ahí semestre. Y si yo nada más quiero mandar dos datos, nombre y semestre, el primer dato se lo va a mandar a clave y el semestre se lo va a mandar a nombre. Entonces ahí vamos a tener un error. Por ejemplo, hay maneras o hay tablas en el que puede ser un auto increment o que se auto incremente para que el primero sea 1, el siguiente 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces en ese momento para esos datos no va a ser necesario mandar todos, sino simplemente los que se requieren. Como aquí sí pedimos que sea primary key y que no sea nulo, por eso estamos diciendo que sí vamos a necesitar la clave de carrera, vamos a necesitar nombre de carrera y semestre de carrera. Entonces así de esta manera en su tabla es recomendable que siempre pongan los datos que van a mandar para que no haya ninguna equivocación, aunque sean todos los datos, aunque sean, si son 3 campos escriben, o si son más también, aunque a veces está de más, pero más que nada para que sepan a dónde va a ir cada uno. Ahora dice insert into carreras para los campos clave carrera, nombre carrera y semestre carrera, valuado o valúes y paréntesis. Y ahora en ese orden le voy a poner primero la clave de la carrera, el nombre de la carrera y el semestre o los semestres de la carrera. Ya con eso va a estar así. Clave de la carrera, como es nvarchar, abro comilla simple, que es la comilla que está al lado del 0 en el tablero numérico arriba de las letras, la comilla simple, clave de la carrera.
para esta opción, por ejemplo, voy a poner sys 123 de sistemas, cierro comilla, le pongo coma, nombre de la carrera, abro comilla y le pongo sistemas computacionales. Incluso le puedo poner ingeniería, ahí como ustedes gusten. Y puedo poner ingeniería en sistemas computacionales, ahí no hay tanto detalle. Coma, ¿cuántos semestres? 9. No pongo comilla porque es un valor entero o un valor numérico, y cierro. Y ya con esto tengo una sentencia para ingresar datos. Pongo punto y coma, como ya saben, y dice insert into carreras, o inserta en la tabla carreras. Vas a insertar estos tres campos: clave, nombre y semestres, valuados de la siguiente información, y entre paréntesis los valores. Mi clave, que va a ser sys 123, el nombre, que va a ser ingeniería de sistemas computacionales, y los semestres de duración va a ser 9. Le doy enter, le doy go. Si no tengo ningún error, va a estar correcto. Si no, vamos a ver qué error me da. Ahí está, dice una fila afectada, quiere decir que se ingresó. Entonces, si les dio esto a ustedes hasta este momento, pues felicidades, porque ya crearon una base de datos, ya crearon una tabla y ya le insertaron un dato. Entonces, estas son las principales para crear una base de datos. Y como sé que ya tiene datos, hacemos las mismas sentencias de acá arriba, ¿se acuerdan? Select asterisco from carreras, select asterisco from carreras, punto y coma, y aquí mismo puedo poner el go, no hay tanto problema, siempre es en la última fila de la sentencia. Otra vez, sí, tiene que ser separado. Otra vez select asterisco from carreras, punto y coma, go, y ahí está. Dice clave de carreras, clave de carrera, y ya está, sys 123, nombre de carrera ingeniería en sistemas, y semestres 9, y ya con eso tenemos un dato en su tabla. Ahora lo que quiero enseñarles, voy a hacer flecha hacia arriba, flecha hacia arriba, flecha hacia arriba, hasta que me salga, aquí está. Si intento repetir otra vez esta misma sentencia, incluso por ejemplo, aquí le puedo poner IG informática y semestres 9, no hay tanto problema, porque pues siempre generalmente son 9 semestres. Pero si le dejo la misma clave sys 123, me va a dar un error, porque esta es una llave primaria. Le doy enter, le doy go, y aquí está. Dice mensaje 2627, nivel 14, en el estado 1 para el servidor, el nombre de mi servidor en la línea 4, aquí, línea 4. Dice violación de la primary key para la constraint pk carreras. Este es un valor que crea en automático. Dice no puede insertar llaves duplicadas en el objeto DBO carrera, o en la base de datos, o en la tabla carreras. Dice la llave duplicada valuada es sistema sys 123. Entonces, si se dan cuenta, aunque le puse otro nombre, que es ingeniería informática, pero como tiene la misma clave, ya me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque la llave primaria tiene que ser única, no se tiene que repetir nunca, y no puede ser nula, no puede ser vacía. Para eso nos sirve una llave primaria, para identificar, para que sean claves únicas y que nos sirva de identificación. Vamos a insertar otra carrera, insert into carreras. Bien podía hacer flecha hacia arriba y cambiar el nombre, pero pues quisiera que también ustedes lo escribieran para que se
acostumbrarán a tipear cada sentencia. Nombre carrera, clave carrera, perdón, nombre y bajo carrera, semestres y bajo carrera, cierro, valúes o valuado de. Ahora, si voy a tener informática, inf de informática 1, 2, 3, coma, se va a llamar ingeniería informática, y los semestres van a ser 9 también, cierro paréntesis, punto y coma. Es la misma sentencia para de arriba para hacer un inter, lo único que, perdón, un insert, perdón, y lo único que cambian son los datos que se ingresan. Entonces ya con eso le doy enter, le doy go y dice una fila afectada. Ahora vamos a ver cuántos datos hay. Hacemos el select asterisco from carreras, punto y coma, go. Perdón, pues que le puse punto y coma, no debería haber puesto punto y coma al go, siempre la costumbre. Entonces otra vez, de nuevo, select asterisco from carreras, punto y coma, y el go no lleva carreras, y ahí está. Si se dan cuenta, ya van 2 carreras registradas y su clave de carrera son estas: CINF 123, CIS 123, nombre de la carrera ingeniería informática, ingeniería en sistemas, semestre, carrera 99. Y para la sentencia select hay muchas instrucciones que puedes permitirte, pero pues ya vamos a verlo en la siguiente clase o en la siguiente sesión. De momento pues quiero que aprendan todas estas sentencias que vimos hasta hoy y que las repasen, y que si pueden agregan otras 4 carreras, otras 7 carreras, y las ¿cómo se llama? Y las seleccionan o las miran para ver que se hayan ingresado.